Una llega y otra se cae en el Barcelona. Deco acaba de cerrar una operación por apenas 2 millones de euros fijos, pero atención porque después tenemos que hablar de un futbolista que muchos culés querían ver vestido de azulgrana y cuya operación acaba de recibir un frenazo enorme. Y ya les adelanto mi opinión. Con el segundo nombre creo que el Barça debería pensárselo 2 veces antes de cerrar definitivamente la puerta. Soy Santos, del culé, y empezamos con la buena noticia. Dominik Livakovic será jugador del Barcelona. El acuerdo con el Fenerbahce está cerrado por 2 millones de euros fijos más otros 2 millones en variables, y el portero croata firmará hasta 2030. Además, el Barça ha adelantado los planes. Livakovic ya ha llegado a Barcelona y debe completar la revisión médica antes de definir qué ocurrirá inmediatamente con él. Porque aquí aparece el detalle interesante. Inicialmente se contemplaba ficharlo ahora y buscarle una cesión para esta temporada. Sin embargo, el Barcelona estudia que se quede directamente como alternativa a Joan García. La decisión dependerá, entre otras cosas, del margen disponible para su inscripción. Y yo voy a decirlo claramente. Por este precio, me gusta la operación. Livakovic tiene 31 años, enorme experiencia internacional y ha disputado 3 mundiales con Croacia. No llega necesariamente para quitarle inmediatamente la titularidad a Joan García. Llega para ofrecer experiencia, competencia y seguridad desde el banquillo. ¿2 millones fijos? Me parece un riesgo bajísimo. Si se queda, Flick gana una alternativa experimentada. Si finalmente las condiciones económicas aconsejan una cesión, el Barça mantiene el control de un portero firmado hasta 2030. Este es precisamente el tipo de operación que quiero ver cuando existe poco margen económico. Bajo coste, experiencia y una función perfectamente identificada. Así que por mi parte, aprobado. Ahora díganme ustedes rápidamente. ¿Livakovic debe quedarse ya como segundo portero o prefieren que salga cedido esta temporada? Los leo en los comentarios. Pero ahora viene la noticia principal. Porque si con Livakovic creo que Deco ha sabido detectar una oportunidad, con Castello Luqueva tengo exactamente la sensación contraria. Y atención a lo que acaba de conocerse, porque la realidad de esta operación era bastante diferente de lo que parecía. Esto sí me preocupa. Hace pocos días hablamos aquí de Castello Luqueva como un central que encajaría perfectamente en el Barcelona. Joven, zurdo, rápido, acostumbrado a defender con espacios y con características que parecen diseñadas para una defensa adelantada como la de Hansi Flick. Pues acaba de aparecer una información que enfría prácticamente toda la operación. Y atención porque también sirve para aclarar algo importante. El Barcelona no había llegado a negociar su fichaje. Según la información de Fabricio Romano recogida en las últimas horas, no había nada avanzado ni concreto. Luqueva fue ofrecido al Barcelona, pero no llegaron a producirse conversaciones para cerrar la operación. Esto cambia bastante la perspectiva. Porque durante los últimos días podíamos tener la impresión de que Deco estaba avanzando hacia el fichaje y que solamente faltaba encontrar la fórmula económica. No. Lo que sabemos ahora es diferente. El jugador fue ofrecido. El Barça recibió la posibilidad. Pero no abrió una negociación formal. Y personalmente creo que debería hacerlo si las condiciones económicas son razonables. No estoy diciendo que Deco tenga que colocar 80 millones encima de la mesa mañana. Eso sería otra historia. Pero estamos hablando de un central de 23 años, zurdo, que juega en el RB Leipzig y que posee características muy interesantes para el fútbol que propone Flick. Además, informes recientes sitúan una posible negociación alrededor de 45 o 50 millones de euros, bastante por debajo de los 80 millones que llegó a marcar su cláusula para este verano. A partir del próximo verano, su contrato contempla una nueva cláusula de 65 millones. Y aquí está mi pregunta. ¿De verdad el Barcelona está tan sobrado de centrales como para ni siquiera intentarlo? Porque esa parece ser una parte del razonamiento. La información señala que el cuerpo técnico considera suficientemente cubierta la zona central de la defensa para comenzar la temporada y que la falta de margen salarial dificulta asumir otra operación importante sin producir antesalidas. Entiendo perfectamente la segunda parte. Si no hay dinero, no hay dinero. No podemos hacer fichajes con billetes imaginarios. Pero la primera parte me genera muchas más dudas. Una plantilla no se construye solamente reaccionando cuando aparece un problema. También tienes que anticiparte. Y cuando aparece en el mercado un futbolista joven que encaja con tu modelo, tienes que preguntarte si puede mejorar lo que ya tienes. No simplemente si tiene suficientes jugadores para completar una convocatoria. Luqueva es zurdo. Tiene velocidad para corregir. Puede defender lejos del área. Tiene buena capacidad para iniciar desde atrás. Y además posee margen de crecimiento.
Es precisamente el perfil de central que puede tener muchísimo valor en un equipo que pretende instalarse constantemente en campo rival. Porque cuando Flick adelanta la defensa, los centrales quedan expuestos. Necesitas futbolistas capaces de correr hacia atrás. Necesitas velocidad. Necesitas lectura. Y necesitas centrales cómodos cuando reciben la pelota bajo presión. Ahí entiendo perfectamente por qué su nombre ha llamado la atención. Y hay otra cosa que me gusta mucho. 23 años. No estás gastando 45 o 50 millones en un central de 30 años al que probablemente tengas que reemplazar dentro de 3 temporadas. Estás intentando comprar un jugador que, si funciona, puede acompañar al Barcelona durante 6, 7 u 8 años. Eso cambia completamente cómo analizo el precio. ¿45 millones son muchos? Sí. ¿50 millones son muchos? También. Pero el coste no puede analizarse sin mirar edad, posición, rendimiento y posible valor futuro. Ahora bien, existe una línea roja. 80 millones, no. Si Leipzig dice que solamente negocia alrededor de aquella cláusula de 80 millones, agradezco y termino la conversación. El Barça no está en situación de hacer una locura semejante por un central. Pero si realmente existe margen para negociar entre 45 y 50 millones, entonces yo me siento. Intento 40 más variables. Intento pagos escalonados. Intento encontrar una estructura que proteja al Barcelona. Pero negocio. Porque una cosa es decir, Lukeba cuesta demasiado. Y otra completamente diferente es ni siquiera explorar seriamente una operación por un jugador que te interesa. Y aquí aparece Alejandro Balde. La situación de lateral puede ser fundamental para entender qué sucederá. Las informaciones apuntan a que cualquier movimiento defensivo importante estaría condicionado precisamente por la resolución de su futuro. Si Balde no sale y no se genera margen, el Barça podría cerrar la plantilla sin incorporar a Lukeba. Entonces quiero colocarles una pregunta bastante incómoda. Si vender a Alejandro Balde permitirá financiar una parte importante del fichaje de Lukeba, ¿ustedes harían la operación? Piénsenlo bien. No estoy diciendo que Balde sea malo. Ni mucho menos. Estoy preguntando qué estructura defensiva prefieren para este proyecto. Y aquí sí quiero muchos comentarios porque creo que vamos a encontrar al barcelonismo bastante dividido. Yo, dependiendo de la oferta por Balde y del precio final de Lukeba, estudiaría seriamente esa posibilidad. Porque el mercado también consiste en transformar activos. Si tienes una posición donde puedes encontrar otra solución y esa venta permite incorporar un futbolista que consideras estratégico para otra zona, tienes que analizarlo. Pero tampoco vendería a Balde simplemente para pagar cualquier cantidad que Leipzig pida. Todo depende de los números. Y aquí está la cifra que les prometí. Mi zona de negociación por Lukeba estaría alrededor de 45 millones, pudiendo llegar aproximadamente a 50 con variables. Ahí sí lo intentaría. Por encima de eso empezaría a perder interés. Y acercándonos a 60 o más, buscaría otro central. Porque defender que Lukeba me gusta no significa perder completamente la cabeza. El Barcelona necesita volver a negociar bien. Y precisamente por eso me gusta tanto la comparación con Livakovic que tenemos hoy. Por un lado, Deco detecta una oportunidad. Un portero experimentado. 2 millones fijos. Variables. Riesgo económico reducido. Perfecto. Pero por otro aparece Lukeba. Una operación mucho mayor. Y ahí necesitas creatividad. No puedes resolver todo diciendo. No hay margen. Porque si quieres volver a competir económicamente con los grandes clubes europeos, también tienes que saber estructurar operaciones. Variables. Plazos. Ventas. Prioridades. Decidir dónde merece la pena colocar el dinero. Eso es dirección deportiva. Y para mí Lukeba merece, como mínimo, una conversación seria. Además, el propio futbolista vería con buenos ojos una salida hacia Barcelona, según las informaciones publicadas sobre su situación. Eso también importa. Cuando tienes un futbolista interesado en venir, tienes una pequeña ventaja. No significa que Leipzig vaya a regalarlo. Pero tienes una puerta abierta. Y las puertas abiertas en el mercado no permanecen abiertas eternamente. El Leipzig seguirá escuchando propuestas de otros clubes europeos antes del cierre. Imaginen ahora que dentro de unos días aparece un club inglés. Paga 50 millones. Lukeba sale. Hace 2 temporadas extraordinarias. Y después su precio es 80, 90 o 100 millones. Entonces todos diremos. ¿Por qué el Barcelona no lo intentó cuando estaba disponible? Ese es precisamente mi miedo. No quiero que el Barça pague de más.
Pero tampoco quiero que deje escapar oportunidades por no anticiparse. Así que mi conclusión sobre las dos noticias es muy diferente. Por 2 millones fijos me parece una operación inteligente, de bajo riesgo y con sentido deportivo. Lukeba, yo no cerraría la puerta. No pagaría 80 millones. No hipotecaría al club. Pero por una negociación alrededor de 45 o 50 millones, especialmente si puede estructurarse con variables y pagos favorables, yo llamaría otra vez al Leipzig. Porque Lukeba no es solamente una solución para agosto de 2026. Puede ser una pieza defensiva para muchos años. Y ahora quiero dos respuestas de ustedes. Primero, Livakovic debe quedarse o salir cedido. Y segundo, mucho más importante, ¿pagarían 45 a 50 millones por Lukeba? Si están de acuerdo conmigo en que Deco debería intentarlo, dejen el like y suscríbanse al culé. Porque el mercado todavía no ha terminado y una sola salida puede cambiar completamente lo que el Barcelona puede hacer en estos últimos días. Y atención porque tenemos otra noticia que puede modificar los planes de Hansi Flick. Está apareciendo ahora mismo en pantalla. Hagan clic y seguimos allí. ¡Visca el Barça!